importante. Se llama, ¿cómo se llama? Cada persona tiene un proceso y vive un tiempo diferente. Eso lo tenemos que aprender nosotros. La vida cristiana no es carrera con nadie. ¿Escuchaste? No estamos compitiendo con nadie. Nuestra meta, ¿quién es? Cristo. Cristo es nuestra meta. Hacia Él vamos o en Él estamos, pero vamos siendo perfeccionados. Y cada uno de nosotros está viviendo un proceso diferente, ¿sí? Un tiempo diferente, ¿sí? Como en el trabajo, cuando alguien es contratado por primera vez, ¿cómo está? Nervioso. Yo recuerdo, yo trabajé 7 años de intendencia en el hospital y cuando hice mi cambio enfermero, yo recuerdo que iba en el elevador con cierto temor, ya vestido de blanco, ahora como enfermero, se iban a abrir el elevador y yo tomé aire. Ahora ya no soy de intendencia, ahora soy de enfermero y ya salí con esa. Pero por dentro con temor, pero iba en otra etapa. O sea, ya había pasado una etapa, ahora íbamos a otra. ¿Sí? Los nuevos cuando llegan, emocionados, ¿qué va a pasar? Y a veces, ¿qué pasa con los más grandes? Con los que ya tienen tiempo, ¿no? En los trabajos. No le eches muchas ganas, hombre, todos nos van a pagar igual. ¿No? Hay gente que dice así en los trabajos, tú tranquilo, llévatela suave. En la vida cristiana no es así, ¿sí? Nuestro primer amor debe ser cada vez mayor. Nuestras experiencias que hemos tenido nos ayudan a madurar. Y hoy veremos que cada persona está en una etapa, en un tiempo diferente. Tú encontrarás y te encontrarás en qué tiempo estás como cristiano, ¿sí? Y si vas atrasado, te alinees. Y vamos a ver en esta historia que vimos la semana pasada, cómo cada persona está en un tiempo diferente. ¿Sí? Vamos. Ahí está. ¿Qué vimos la semana pasada? Alabando en medio del dolor. ¿Por qué Pablo y Silas, lo que vimos la semana pasada, ahorita lo vamos a repasar, en medio del dolor, en medio de la noche, en medio de la humedad, después de ser azotado, después de pasar una vida tan difícil, ahora en Cristo y sin merecerlo, estaban orando y alabando, dándole gracias a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ya habían entendido, porque ellos ya habían madurado, porque ellos habían encontrado su razón de ser. Cuando tú encuentras tu razón de ser, no importa lo que pasa a tu alrededor, tú vas con ese propósito. Amén. Entonces, sobre eso vamos a plantear y veremos también de los personajes que aparecen en esta historia, quienes pudiéramos ser alguno de nosotros. ¿Sale? Cierra tus ojos un momento, por favor, si puedes, y oremos a Dios, aunque lo hicimos al inicio, podamos orar y pedirle a Dios que Él nos siga hablando. Papá, gracias por esta hermosa mañana, por permitirnos adorarte, y ahora queremos recibir el consejo de tu palabra. Queremos recibir de tu gracia, queremos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Yo sé que cada uno de nosotros estamos viviendo un tiempo diferente, que la palabra será diferente y la tomará diferente cada uno de nosotros, pero creemos que será usada para lo que fue enviada, para exaltarnos, para redarguirnos, para animarnos, para poder seguir adelante en esta vida y cumplir con tus propósitos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a retomar un poco de lo que vimos para saber. ¿Sí recuerdan la clase pasada qué estaba pasando? Dice Hechos 16:16, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén.
La escena es que Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Por qué estaban en la cárcel? Porque hicieron esto. Liberaron a una joven endemoniada. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, hermanos, ellos iban a una reunión normal. Una reunión de culto. Ellos habían entendido que los tiempos de oración son muy importantes. Iban a la reunión, dice, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, que estaba poseída, y vimos que era doblemente poseída, porque era esclava de sus dueños, y a lo mejor los dueños estaban más endemoniados que la propia endemoniada, ¿sí? Dice, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Había un negocio ahí. Pásalo, hijo. Entonces Pablo, dice la Biblia, que esta mujer por varios días le decía, estos son hijos del Dios viviente, estos son hijos de Dios. Y si lo leemos suena bonito, pero como era un espíritu inmundo, un espíritu malo, creemos que las frases, el cómo la decía, tenía mucho que ver. Entonces ella lo hacía de manera burlona, sarcástica. Mira, estos son, ahí van otra vez a la oración, estos son hijos del Dios viviente. ¿Te ha pasado? Gente que por hacer algo bueno se burla. Ay, sí, ya va a la iglesia, ¿no? Ahora sí, ay, qué bueno. ¿Y su vida pasada qué? Ahora sí, ya lleva la Biblia. Pues sí, porque en nuestra vida pasada no llevamos Biblia, no llevamos nada, llevamos pecado. Ahora la llevamos, ¿no? O son los de la secreta, traen la Biblia chiquitita nada más, donde no la vean. Pero ahora este demonio se burlaba de ellos y dice que Pablo se voltea y en la autoridad que Dios le dio, reprendió a ese espíritu. ¿Usted lo cree? ¿Que en Cristo usted tiene la autoridad para echar fuera demonios? ¿Seguro? Vamos. Dice, pero viendo sus amos, después que esa joven se liberó, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Sí? ¿Qué demonios tenían estos hombres? De codicia, de avaricia, el esclavizar a alguien. Amén. Hay quienes tienen ese espíritu de querer tener oprimido. Hermano, nadie le pertenece a nadie. Nosotros voluntariamente nos sometemos, nos sujetamos al esposo, a alguna institución, a algún programa, pero somos libres. Entonces estos hombres estaban más endemoniados de esclavizar a una mujer. ¿Sigue? Y presentándolos a los magistrados, voy rápido porque eso lo vimos en la clase pasada, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Imagínate la fuerza de la gente para rasgar las ropas, y más en esa época, ¿sí? Rasgaron sus ropas y le pegaron con varas a personas adultas, hermanos. ¿Sigue? Después de haberles, ¿qué dice ahí? ¿Qué está subrayado? Azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí vemos que es un cepo, si alcanzas a ver la imagen, pedazos de madera puestos sobre los pies para que esa persona no se pudiera parar. El solo hecho de tener un cepo en los pies ya era una tortura. Ahora imagínate estar en esa condición y por haber hecho lo bueno. ¿Cuántos han pasado consecuencias malas y saben que es por su culpa? ¿No? Una noche amaneces con dolor de cabeza, vómito, y tú dices, ay Señor, no lo vuelvo a hacer. ¿Quién se acuerda? Después de una noche de parranda,
¿no? De alcohol, de cosas. Y al otro día, ¿qué dice uno? Me lo merezco, ¿sí o no? O sea, estás ahí en esa enfermedad, en ese problema, porque uno lo hizo. O te metiste en circunstancias y uno por dentro dice, está bien, ¿no? Por cabezón, palo para mi cabeza, yo lo agarré y me tocó. Pero en este caso, ellos estaban ahí por predicar a Cristo, por liberar a una joven. ¿Sí? ¿Cómo llegó a ese estado de esclavitud, hermanos? Para que una persona tuviera que ser vendida a otros. Tal vez ya no tenían cómo vivir y tuvieron que recurrir. Había gente que se quedaba sin dinero y lo que hacía era venderse a otras personas como esclavas, y cuando menos ahí recibían el alimento en esa época, ¿sí? Y máxime que ella tenía un espíritu de adivinación. El que lo compró dijo, aquí tengo negocio, aquí podemos hacer dinero, ¿sí? Vamos. Pero a medianoche, ¿qué dice? Pablo y Silas molestos, inconformes, renegando de Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque usted es cristiano y se metió a las filas del cristianismo. Lo hemos aprendido. Solo por el hecho de ser cristiano, usted va a ser perseguido, atacado. Y eso usted lo tiene que saber. Amén. ¿Lo entiende? ¿Pero por qué es así? Porque estamos en un mundo caído. ¿Me escuchaste? Estamos en un mundo de tinieblas. El que gobierna, dice la Biblia, este mundo es Satanás. Entonces nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Escuchaste? Y cuando usted prende la luz, hasta la gente le incomoda muchas veces su presencia, cuando es bien correcta. Entonces, Pablo y Silas a medianoche, este tipo de historias, hermanos, Dios las permitió para nosotros. ¿Me escuchaste? Para que nosotros veamos cuánto puede sufrir alguien por el evangelio. Gracias a Dios, creo que a ninguno de nosotros nos han dado con vara, ¿no? Nos han metido a la cárcel, a menos que hayamos hecho algo malo. Escuché el testimonio de un pastor que cuando el COVID lo difamaron y lo metieron a la cárcel. Fue una difamación, no era verdad. Y Dios le permitió estar en la cárcel para predicar el evangelio. Estuvo como 6 meses y ahí predicó, y a los 6 meses lo liberaron. Pero dice él, gracias a Dios, porque pude estar en esos lugares para predicar de Cristo. O sea, él reconocía, ¿sí? Así Pablo y Silas estaban en una condición extrema, hermanos. Yo no he sufrido tanto como esos hombres. ¿Usted? ¿No? Hay gente que luego dice, aquí pasando las de Job. Nadie ha pasado como Job, que se mueran sus hijos, pierda sus bienes. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que no sea fatalista por una situación a veces no tan grave. Sí le va a doler, sí le va a afectar, pero la Biblia nos muestra casos extremos para que digamos, wow, pues sí la estoy sufriendo, pero tengo salud, tengo trabajo, tengo cosas. ¿Sí me explico? Ok, vamos entonces. Dice, regresámoslo, lo leo y avanzamos. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Y de repente, ahora sí, ellos adorando a Dios, cantando a Dios, hubo un gran terremoto. ¿Recuerdas? Vamos a leerlo nada más. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos, imagínate, los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué creemos que fue Dios? Porque en un terremoto no se cierran, no se abren las puertas. Al contrario, se traban. ¿Sí? ¿Cómo abro ahora? Oye, tenía llave. No,
pero el mover de las cosas traba las cosas. Aquí fue lo contrario, se abrieron las puertas. ¿Qué la abrió, hermanos? El terremoto, pero la presencia de Dios. Hermano, usted preocúpese por atraer la presencia de Dios a su casa. Amén. Preocúpese por adorar a Dios, porque cuando usted adora a Dios, su presencia viene. ¿Escuchó? Sus presentes vienen. Usted preocúpese en orar, adorar, lo demás Dios lo va a hacer. Y aprendimos que no estaba en los planes ni de Pablo ni de Silas el hacer un culto en medio de la cárcel para que los demás se convirtieran. ¿Qué pasó? Fue algo que Dios tenía planeado. Si ellos no hubieran orado y no hubieran alabado, ¿hubiera sucedido? No, hermanos. ¿Me escuchas? Si usted no ora, si usted no alaba, no sucede nada. Amén. Ore y alabe a su Dios. Lo que venga después, no lo sabemos. Sí, una noche estaba mi esposa y yo orando en la casa, estábamos reprendiendo, estábamos metidos en la presencia de Dios. Y terminamos y nos dormimos. Al otro día, una vecina, hermana de la iglesia, dice, fíjate que yo estaba en mi recámara y en la noche empecé a escuchar que ustedes, y de repente yo me puse atención y empecé a sentir unas ganas de vomitar, dice, y unas ganas de vomitar. Y a esa hora Dios me empezó a liberar. Y en la noche, creo que ustedes se durmieron y yo amanecí al rato cantando, adorando. Y eso nosotros no nos dimos cuenta. Nos enteramos hasta el otro día que nos contó la vecina. Hermano, cuando usted ora, cuando usted adora, algo sucede. ¿Lo cree? Hágalo. Primer consejo. Ore y adore. Amén. Y ahí usted comienza a experimentar. Pastor, nunca lo he hecho. Pruébelo. Ciérrese su recámara. Ponga sus alabanzas. Que usted adore. Cante. A veces las alabanzas te guían. Y póngase a cantar, póngase a adorar. Y usted va a tener su propia experiencia con Dios. ¿Lo escuchó? Nadie se lo va a contar. No sentí nada, pastor. Pues ese no sintió nada es de usted. Fue su experiencia. Usted comienza a experimentar su relación personal con Dios, su caminar con Dios, sus primeros pasitos con Dios, y empieza a descansar. Va a ver que los problemas a lo mejor no se fueron, no cambiaron los problemas, pero cambió usted. Hubo paz, hubo gozo, hubo alegría, hubo confianza. Amén. Entonces ellos lo sabían y lo hicieron. ¿Sigue? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué temblaba, hermano? Por miedo. Imagínate, a punto de morir. Hermano, ¿has sentido cerquita la muerte? Que te vas a quitar y ya tienes el vaso ahí o ya tienes la horca ahí para quitarte la vida. No sé si hay aquí de esos, pero yo conozco gente en esa condición, al grado de decir, ya no quiero nada. ¿Sí? Y él se iba a matar por causa de que pensaba que habían huido todos. Y él dijo, no tengo remedio, me voy a matar. Y Dios le ayudó a través de ellos. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y mira, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa, y es una promesa para nosotros. Yo creo que yo seré salvo, yo y mi casa. ¿Lo cree usted? No, pastor, teológicamente no, porque la salvación es personal. Ok, pero yo lo creo. Yo creo que si yo creo, yo y mi casa serán salvos. Y entonces volteo a ver a mi familiar y digo, pues no eres salvo, pero vas a ser salvo. Y yo lo creo. Y camina usted en fe. Y crees en la teología, sí, pero crees en la promesa. Amén. Todos seremos salvos. Yo creo que sí. Yo creo que si le predico a alguien y ese alguien cree, va a ser salvo. Entonces yo voy con la fe de que le voy a predicar. Y si es salvo o no, ya no es mío. Pero si usted va a predicarle a alguien sin creer que será salvo, pues entonces como que no tiene mucha fe su predicación. Yo creo que después de esta predicación su vida no va a ser igual. Yo lo creo, y lo que Dios haga y usted crea, pues ya no es mío. ¿Me explico? Pero usted cree, yo creo que una palabra puede cambiar su vida. Un toque de Dios puede cambiar a su hijo. No, pastor, yo no lo creo. Créalo. Amén. Y confíe, y espere, y descanse. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé, pero ¿sabes qué sí sé? Que Dios hace todo bueno. Amén. Yo lo sé, yo lo creo, yo lo he experimentado. ¿Sí? Vamos. Dice, y le hablaron la palabra del Señor al hombre, a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, imagínate, les lavó sus heridas y enseguida les bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Hermano, imagínate que toda tu casa sea salva. ¿Cuántos hijos tienes? Pastor, pero nada más uno es salvo. Y que sean todos. Y si por el momento nada más uno o dos son salvos, gócese y espere ver la mano de Dios en los demás. Amén. Y ámelos como son. O ámelas como son. ¿Y cómo crees que estaba el carcelero ahora? Ahorita contestamos. Vamos a avanzar. El tema, todo esto fue para recapitular lo que pasó anteriormente, pero el tema de hoy es este. Cada persona tiene un proceso y vive un tiempo diferente, y vamos a tomar esos ejemplos de estos personajes para ver cómo estaban, qué pasó. ¿Me sigues? O sea, todo esto fue el preámbulo para el mensaje que yo te quiero dar hoy. ¿Sale? Mira, dice, sigue. Creo que ahí está. ¿Qué pasó con Pablo y Silas, hermanos? Creo que hay más. ¿Qué pasó con quién? Con el carcelero. ¿Qué pasó con la joven del espíritu de adivinación? ¿Qué pasó con los presos? ¿No? O sea, ya lo vimos la prédica pasada, ahorita lo estamos repasando. Vamos a ver que cada uno de ellos tuvo un proceso diferente, vivió un proceso diferente. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Qué pasó con Pablo y Silas? O sea, después de que lo metieron a la cárcel, lo golpearon, ¿qué pasó con ellos? La Biblia sí nos dice qué pasó y lo vamos a ver. ¿Qué pasó con el carcelero? ¿Qué pasó con la joven? ¿Qué pasó con los presos? ¿Sale? Y en cada uno de ellos nos vamos a identificar, porque tal vez usted está pasando algo similar. ¿Me escuchó? Vamos a ver, avanzar. ¿Sigue? Cada uno de ellos está pasando por un proceso diferente. ¿Sí? ¿Sigue, hijo?
No te compares con nadie. Aún en su misma casa, tu esposa y tú, aunque son una sola carne, están en un proceso diferente de fe, de esperanza. A veces usted quisiera que fuera al par suyo. No, a lo mejor pero va avanzando. No se desespere. ¿Sí me explico? La pastora, es que yo quiero que esté de rodillas aquí. No, espérate, apenas está creyendo, apenas está avanzando, apenas está caminando. Sí, está viviendo un tiempo diferente. No te compares con esa persona. ¿Qué más? Cada uno tiene una perspectiva diferente, aún de la iglesia, ¿no? Los que llegan, la pastor, nos han dado testimonio. Mira, cuando usted saluda a alguien, usted no sabe lo que hay en el corazón de esa persona. ¿Qué nos han dicho? Fíjate que entré desde la entrada, me saludaron, sentí bien bonito el llegar a una iglesia que me salude. No, hombre, estoy bien contento o estoy bien contenta de lo que está pasando. Y tú platicas con alguien y pueda vivir su perspectiva diferente. Y si tuvo un roce con alguien, ¿no? Puede suceder que diga, ¿sabe qué? Es que hay problemas en la iglesia. En todos lados hay problemas. Pero esa persona está viviendo una perspectiva diferente. O alguien pudiera decir, no, es que no se está evangelizando. Y otros hermanos el jueves fueron a evangelizar al hospital civil. Jóvenes estuvieron predicando y usted puede evangelizar cuando usted quiera. Usted es libre de predicar el evangelio. ¿Sí me explico? O sea, cada persona en su familia, en la iglesia, en su trabajo, puede tener una perspectiva diferente. Gente que dice en un trabajo, yo quisiera ganar más, lo que gano no me alcanza. Y gente dice, Señor, gracias por mi trabajo, porque ese poquito que llega es una bendición. Con ese voy por mis tortillas, compro mis frijolitos, mi rejita de huevitos y como toda la semana, Señor, gracias. ¿Sí me explico? Usted tiene que ver su perspectiva y dar gracias a Dios por todo lo que está pasando. Pero al otro no le alcanza con ese dinero para las racheras. Oye, espérame, trabaje más, esfuércese más y si Dios quiere, habrá más. ¿Sale? Entonces usted, yo, todos estamos pasando procesos, tiempos diferentes. ¿Sí? Hoy yo puedo llegar en un carro a la iglesia. Cuando empezamos en el evangelio, mi hijo Abdiel estaba chiquito, te lo digo como testimonio. Yo vivo en Mina por el reloj de Justo Sierra y nos tocaba ir todos los lunes a un curso allá por el asilo de ancianos, no sé si conocen y ves las distancias. No teníamos para el pasaje, manito. Y agarrábamos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra carriola, metíamos al Abdiel y ya pesaba desde chiquito. Y nos íbamos Justo Sierra, yo y mi esposa, agarramos 18 de marzo, todo el batallón y llegábamos. A veces había la bendición de decir, hermano, un ray. No había nada, manito. No había para el pasaje. Y íbamos porque queríamos recibir de la palabra de Dios. Queríamos el mensaje de parte de Dios. Dios me había rescatado de una vida sin propósito. Ahora Dios me daba libertad. Y hay gente que dice, no, yo no. Y lo único que tiene que hacer es, pero usted, hermano, el tiempo, el proceso que está viviendo, disfrútelo. Nosotros lo disfrutamos. Amén, caminando en la noche, 10 de la noche, regresando a casa otra vez, gozosos, mi esposa y yo, estábamos hasta esbeltos de caminar. ¿Da? Ahorita ya el carro nos hizo daño. Ok, entonces cada persona tiene su tiempo. Amén. Su tiempo de trabajo, su tiempo de iglesia que está viviendo, disfrútelo. Estas personas que vamos a ver estaban viviendo un tiempo diferente, un proceso
diferente. Y tenemos que ser valientes para cosechar lo que sembramos. ¿Sale? Vamos. Mira, ¿qué pasó con Pablo y Silas? ¿Quién me puede decir? Hoy se los digo. Sigue. Siguiendo el texto dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres. Se infiere que todo lo que vimos sucedió ¿cuándo? En la noche, en la madrugada, todo ese proceso del temblor y la conversión y los presos y todo sucedió en la noche y al otro día, ¿sí? Amaneció y le dijeron suelta a esos hombres, ¿sigue? Y el carcelero hizo saber estas cosas a Pablo. Dicen los magistrados que ya se pueden ir. Pero a nosotros nos humillaron delante del pueblo, nos golpearon, nos tacharon de unos irreverentes, alborotadores, y ahora sí como que no pasó nada, ¿no? Dice, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y váyanse. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan los magistrados a sacarnos. A ver, y aparte somos romanos. ¿Sigue? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, hermanos. En esa época, Roma, que era el imperio que gobernaba, solo por el hecho de nacer en una provincia romana, usted ya era romano y tenía derechos de los romanos, ¿no? ¿Qué diferencia hay si usted va a Estados Unidos sin visa, sin nada y se mete? Si lo ve la migra, lo agarra, usted no tiene derecho, usted no es ciudadano. ¿Me explico? Así ellos tenían la autoría romana. Sigue. Y viniendo, ¿qué dice? Ahora sí me ruegas, ¿no? Y le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Ok, los vamos a soltar, por favor, no nos vayan a demandar. No le digan al emperador, nos equivocamos. Y los sacaron y le dijeron, pero váyanse de la ciudad. Ya no nos anden alborotando la gente. Entonces salieron de la cárcel, ¿cómo? Apaleados, desvelados. ¿Se ha desvelado usted trabajando? Desvelado, golpeado, pero con el rostro, ¿los puedes ver en tu mente? Cuando usted se cansó, hizo, pero sabe que hizo algo bueno, hermano. Que usted trabajó, se esforzó y hay un fruto, dice, valió la pena el esfuerzo. Amén. Valió la pena el sudor, valió la pena el trabajo. Y ellos salieron ahora, dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, de una hermana de la iglesia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, y se gozaron y dieron testimonio. Y para ellos, escúchame, los que vieron a esos hombres torturados, pero predicaron el evangelio y dieron testimonio, ¿se convirtió quién? El carcelero. ¿Quién más? Toda su familia. ¿Quién más? Creemos que los presos, porque no huyeron. La presencia de Dios los invadió. ¿Qué pasa? No, había una presencia ahí que habla más que cualquier palabra. La presencia de Dios te abre el entendimiento, te permite adorar a Dios. Yo a veces estás cantando y te dan ganas de llorar. ¿Por qué lloro? Es la presencia de Dios ahí. ¿Sí? Sigo. Ok, pasó eso. ¿Qué siguieron haciendo Pablo y Silas? Te relato el capítulo 17, unos textos más. Mira lo que ellos siguieron haciendo. Ellos estaban viviendo un proceso diferente. Ellos no eran recién convertidos. Ellos ya eran hombres de fe con una misión. Usted tiene que llegar a ser un hombre, una mujer de fe con un propósito y nada la va a detener. Amén.
Si usted tiene fe y propósito, nada lo va a detener. ¿Qué va a pelear el diablo? Quitarle su fe. Puede seguir con el propósito, pero propósito sin fe se pierde. Usted necesita fe y propósito para poder avanzar. ¿Sale? Entonces dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ellos estaban de misioneros, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ellos se reunían los sabats, ¿sí? El 7º día. Y ellos buscaron en la ciudad donde había una comunidad judía para hablarles de ese Jesús. Ellos ya sabían, los judíos, que iba a venir un Mesías. ¿Cuál es el trabajo de Pablo? Decirle que ese Mesías ya vino, ya cumplió su propósito, ya murió por nuestros pecados y se fue y va a regresar. Amén. ¿Sigo? Declarando, escucha, y exponiendo por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, había profecías de ese Jesús. Con la muerte de Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Que iba a venir en un pollino, que iba a ser de una virgen. Todo se cumplió en Cristo. Amén. Dice, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Y para poder resucitar, ¿qué necesita usted? Morir. No iba a poder resucitar sin morir. Muriese y resucitase de entre los muertos. Y Pablo ahí diciendo, bueno, Pablo no lo vio, él ya lo vio resucitado, pero los discípulos sí. Dice, a quien yo os anuncio, decía de él, él es el Cristo. Ese Jesús, el que escucharon que mataron los romanos y los judíos y los fariseos, sí, ese es el Mesías. De veras, de veritas, créelo. Y por eso, y ahora me envió a mí a predicarles, y por eso estoy aquí, para hablarles de Jesús, decía Pablo. ¿Sigue? Y algunos de ellos creyeron. Hermanos, no todos van a creer. ¿Sí? Pero usted predique. ¿Eso lo detuvo a Pablo? ¿Que unos creyeran y otros no? No, usted avance, hermano. Dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos se comenzó a extender el evangelio a los gentiles, aquellos que no eran judíos. ¿Sí? De los griegos piadosos, ¿cuántos? ¿Cuántos son? No dice cuántos, pero dice que eran muchos. Y de mujeres nobles, no pocas. O sea, varias mujeres y varios hombres creyeron en Jesús y nace una iglesia en Tesalónica. Y hay una carta que es dirigida a ellos, la carta a los tesalonicenses. Amén. Donde les dice de que Cristo va a venir. ¿Me sigues? ¿Sigue? Eso pasó con Pablo y Silas. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Siguieron haciendo su trabajo. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, sigue haciendo tu trabajo. Sigue avanzando. Usted, si ya es maduro, hermanos, siga avanzando, porque el que lo llamó no fue el pastor. ¿Me escuchó? Yo no los llamé, los llamó Cristo. Y nos unimos. A mí me llamó, a usted lo llamó, a otro lo llamó y vamos juntos a trabajar para nuestro Señor. Y ellos lo entendieron y siguieron su proceso. Hermano, si usted ya es un hermano que conoce, no se detenga, siga hablando. ¿Por qué fueron metidos a la cárcel? Para callarlos. El diablo te quiere callar. El diablo quiere que usted deje de hablar de Cristo. Pero pase lo que pase, circunstancias que pasemos, no callemos, aún en medio de los problemas. Una hermana en el hospital nos daba testimonio que se enfermó
Y ahí en la cárcel, ¿qué cree, pastor? Le prediqué a la enfermera, le prediqué a la vecina de al lado, le prediqué a la otra, al que venía a traerme la comida, le hablaba de Cristo. El diablo la quiso detener con una enfermedad y le terminó predicando a todos en el hospital. Amén. O sea, que lo que te pase no te detenga, te anime a hablar de Jesús. ¿Escuchó? Esa es una categoría. Tal vez usted ya está, no nos comparamos con Pablo ni Silas, por supuesto, pero ya usted es un hermano que ya conoce, que ya ha caminado, no se detenga. Amén. Y eso es para usted. ¿Qué pasó con el carcelero? Una escena maravillosa, un recién convertido. Yo ahorita me estoy gozando de ver a mi familia en Cristo. Mi mamá, mi hermano, mi sobrina. Me gozo al verlos. Me gozo al estar con mis primos, mis sobrinos, verlos ministrar, verlos trabajar. Me gozo el ver a mi familia. Ahora, cuando yo empecé a los evangelios, en el evangelio me tocó predicarle a familias. Y las familias creyeron, imagínate, familia entera. Sí, vamos a la iglesia. Y yo los veía y decía, su gracias. Y mi familia no estaba. Ahora me gozo. Ahora, ¿cómo crees que estaba el carcelero? No sé si a usted le esté pasando ahora, hermano. Que usted está llegando y está llegando con usted, su esposo, que no quería. ¿No? Y está al lado. Señor Padre, tócalo, por favor. ¿No? Así, usted está gozosa, pero está. Y ve que el recién convertido alza su mano en la alabanza. Uno se goza, man. Y de repente hay veces que Dios nos toca y llora. Míralo, está llorando. El carcelero estaba pasando un tiempo de bonanza. Su esposa, sus hijos, no nos dice quiénes, hermano, pero dice que toda su casa se estaban gozando en el Señor. Si usted está llegando a los pies de Cristo, gócese, disfrute, ¿sí? Usted no se da cuenta a veces de algunas notas musicales y si sale de orden la nota, usted ni sabe, usted, Señor, gracias. Pero el que ya sabe de notas musicales, ahí le falló. Olvídate, usted adore al Señor. No dijo el texto bien, pastor. Y el nuevo, no se sabe ni un texto, hermano. No se sabe nada. Si dice Pedro por Pablo, ni sabe. Pero lo que sabe es que Cristo lo salvó. Pero el que ya sabe, no, ahí le falló. Y a veces nos volvemos teólogos sin espíritu. Como que ahí te faltó, pastor. Pero ahorita saliendo le digo, pues dígame para que aprenda, porque si no, ¿cómo va a aprender? Entonces, hermanos, si usted está en ese proceso, en ese tiempo, gócese, disfrútelo. Amén. Gócese con el recién convertido. Amén. Ok, ¿sigo? ¿Qué pasó con la joven con espíritu de adivinación? ¿Fue libre del espíritu, sí o no? Sí. Pero ¿de sus amos? No. ¿Qué pudo haber pasado? Si ella se convirtió en cristiana, ¿qué tuvo que haber hecho? Vamos a leer estos textos. 3 textos, hombres leen el 7:20, mujeres 7:21 y nos reunimos todos en el 23. ¿Les parece? Díganme, no sean así. Ok, mujeres primero, 1, 2, 3. Hombres. ¿Todos? Aleluya. Lo leemos, lo leo ahora yo. Regrésalo. ¿Qué pudo entender ahora esta joven? Ya era libre de ese espíritu, pero civilmente era esclava de hombres que la compraron.
que tal vez la usaban pero tenía un lugarcito donde dormir, que tal vez la usaban pero tenía comida. Ahora ya no era bien vista porque ya no adivinaba, ¿sí? Pero dice la Biblia, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. La esclavitud de ahora no es la misma que la de antes. Hoy dicen que la esclavitud de ahora es mercantil. Usted necesita trabajar, usted es esclavo, usted firma un contrato bajo un sueldo, pero usted no se puede salir de ese horario si no lo sacan. Y usted depende de la economía. ¿Cuándo sería libre? Por decirlo así. Cuando se jubile, ¿no? Ya no va a tener que ir a su horario, ya nada más en la quincena va a recibir, ¿no? O usted emprenda un negocio que no esté metido en el negocio porque se va a hacer autoesclavo y que usted pueda recibir. Es un ejemplo de esclavitud actual, ¿sí? Usted puede ser siendo esclavo de personas bajo un contrato. En el caso de ella, no. Dice, cada uno es en el estado en que fue llamado, en él se quede. Sigue, hijo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿no? Si puedes pagar de alguna manera tu deuda y pagar tu libertad, adelante. Pásalo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Tal vez eres esclavo de esos amos, pero ahora era libre. Esa joven ahora era libre y si lo hacía, dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ahora se gozaba de servirle a su amo. Ahora entendía el por qué tenía que hacerlo. Dice, regrésalo, no lo he acabado. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo, pero voluntario. ¿Por qué vino hoy, hermanos? ¿Quién le va a poner falta? ¿No? ¿Cuánto va a recibir de apoyo por llegar temprano? Pero yo quiero llegar temprano, pastor, porque yo hice un compromiso con Cristo. ¿Quién te lo dijo? Eres tú y Dios. Y usted es fiel en su compromiso. Amén. Yo veo gente que llega corriendo porque hizo un compromiso con Dios. Ahora somos esclavos de Cristo y lo que hace, lo hace con gozo para Él. Y esta joven seguía siendo esclava, pero ahora con libertad. Amén. Usted tiene un trabajo, sea responsable con su trabajo. Cumpla con su trabajo. Haga las cosas que tenga que hacer. Sus amos terrenales, sus patrones, que lo vean a usted y digan, oye, ese chaparrito, ¿qué le pasó? Ahora ya no contesta, ahora ya hace las cosas bien, ahora ya no, mire, llega temprano, cumple las cosas. Oye, ¿qué te pasó, chaparrito? Es que ahora yo no trabajo para usted. ¿Cómo? Ahora trabajo para Cristo. Ya se volvió loco el chaparrito. Tanta cosa que volvió loco. No, entendió su propósito. Amén. Vamos a avanzar. ¿Qué pasó con los presos, hermanos? Esto es delicado. ¿Los presos huyeron? No, no dice la Biblia que alguno en medio del temblor y todo diga, mira, mis cadenas se fueron, las puertas se abrieron, para allá está la salida, me voy. No, dice que ellos se quedaron. Y el quedarse, estaban asistiendo, estaban reconociendo su pecado, estaban reconociendo las consecuencias de su pecado. Hay quienes pueden decir, sí, pastor, yo soy pecador, pero hay consecuencias. Ah, no, esas no me gustan. Tu pecado tiene consecuencias y tienes que ser valiente para cosechar las consecuencias. ¿Sí? Tal vez usted es cristiano, pero debe. ¿Qué tiene que hacer?
pague. ¿Me explico? O sea, vivir las consecuencias de su pecado, siendo cristiano, ofendió, vaya y pida perdón. A mí me dijeron, así te lo digo, la persona que me aconsejó me dice, vaya usted con su papá y con su mamá y pídale perdón, de rodillas. Esa fue mi recomendación. Y yo fui, ¿no? Y con mi papá fui y le dije, papá, perdóname porque no he sido un buen hijo. Y me quise hincar y no me dejó. No, hijo, perdóname tú a mí. Fui con mi mamá y le dije, mamá, perdóname. Me dijo, y como estaba llorando, me dice, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? No, no me hicieron nada. Al contrario, me ayudaron y sé que te he ofendido, te pido perdón. Entonces usted ahora, que antes era preso, vivía condiciones incorrectas, tiene que ser responsable de sus actos. ¿Me escuchó? Mira, un caso similar, pásalo. Hay 2 ladrones en la cruz con Jesús. ¿Sí? Dice la Biblia, bueno, se los leo. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos, ¿qué dice? No quedasen en la cruz en el día de reposo, puesto que aquel día de reposo era de gran solemnidad, santidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Sí? Aquel que era crucificado podía pasar hasta días en la cruz, morir de deshidratación y demás. ¿Por qué les quebraban las piernas? Sus piernas era su sostén. Entonces, cuando le quebraban las piernas ya no tenían dónde sostenerse. Aparte del dolor, ellos ya no podían respirar. Su cuerpo quedaba colgado y ellos ya no podían inhalar y morían asfixiados. Si es que no morían del dolor de la fractura. ¿Sí me explico? Estos 2 personajes, uno recibió misericordia y fue salvo. Y el otro no la quiso, la desechó, pero vivió sus consecuencias. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. ¡Trac! Y asimismo al otro que había sido crucificado. ¿Sí? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús ya había entregado el alma y el espíritu. ¿Sigue? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, por si acaso estaba vivo. ¿Sí? Y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes por qué pasó esto, hermano? Era necesario que le clavaran la lanza. ¿Sabes por qué pasó? Porque estaba escrito. Mira lo que dice. Y el que lo vio, que fue Juan que lo escribe, da testimonio. Y su testimonio es verdadero, dice Juan. Yo lo vi, yo estuve ahí. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Sigue? Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Si Jesús estuviera vivo en el momento que pasó el soldado, le hubieran quebrado las piernas. Pero se cumplió la escritura, ningún hueso fue tocado. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y se cumplió en Jesús, hermanos, lo que se prometió, lo que se anunció, para que supieran que la escritura es verdadera. Amén. Y todo lo que Jesús se cumplió. ¿Sabes qué más se ha dicho? Que va a venir, que va a regresar por su iglesia. Solo esta semana, hermanos, ¿cuántos temblores ha habido en diferentes lugares? Dios nos está hablando, Dios nos está anunciando que su venida está cerca. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Me escuchó?
¿Cómo está su vida espiritual? Porque vamos a ser juzgados. ¿Sí? Cada persona tiene un proceso y vive un tiempo diferente. Usted está en un tiempo diferente, en un proceso diferente, pero quiero decirte de alguien más. Pásalo. No sé si está ahí. ¿Ya no? Arriba donde decía, ¿hay algo más? ¿Me ayudas, Paco? Solo hay unas pequeñas letras y unos puntitos. Solo para que lo vean. ¿Quiero entender? No, pues. Antes de eso. Antes. No sé si antes. A ver. Ajá, ese. El anterior. Ese. Falta un grupo más. ¿Cuál es? O sea, poniendo el ejemplo de los tipos de personas, los recién convertidos, ¿no? Que están gozosos, que están caminando en el Señor. ¿Qué consejo le daría a un recién convertido, hermanos? Es alguien que apenas llegó a la iglesia, alguien que apenas caminó, ¿sí? En el Señor. ¿Qué consejo le daría a un recién convertido? Cristian, ven, hijo. ¿Qué consejo le darías a un recién convertido? Que siga prosperando en el Señor, que siga en comunión con el Señor, leyendo las Escrituras, yendo a las iglesias, acudiendo o incorporándose a alguna casa de oración para que su fe y su conocimiento del Señor siga aumentando. Amén. ¿Sí? ¿Qué le decimos al carcelero? Sí, adelante, busca una iglesia cristiana, avance, vaya a una casa de oración, camine en el Señor. ¿Qué le diría usted a la joven que estaba endemoniada, que seguía siendo esclava? El consejo que vimos en la Escritura. Tal vez eres esclavo de los hombres, pero eres libre en el Señor. ¿Sí? ¿Qué le decimos a los presos o expresos? Sea valiente, ¿no? Sea valiente y pague, sea valiente y dé la cara, sea valiente y viva las consecuencias. Tal vez muchos de ellos fueron a la cruz como los que estaban con Jesús. Tal vez muchos de ellos iban a tener años en la prisión. Tal vez a algunos les faltaba un año. Después de ese año salieron de la cárcel y pudieron vivir una vida cristiana. ¿Me escuchas? La frase que te dije. Pero falta alguien más. Hermanos, gente que creyó, gente que caminó en el Señor y se apartó. Falta un grupo más. Aquellos que creímos, que servimos, que predicamos tal vez, que disfrutamos de la gracia y por X situación nos apartamos. Por pecado nos apartamos. Por cosas que vimos que tal vez no nos agradaron, nos apartamos. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le dirías a alguien así? Esta parte no estaba en mi predicación. Yo este tema lo di el jueves. Los que fueron el jueves lo saben. Pero anoche, bosquejando el tema, el Señor me dijo, ¿qué con ellos? Yo también los tengo en cuenta. Tal vez fueron un Pablo, man. Predicaban, hablaban, caminaban. Cuando eres recién convertido, pides perdón, te acercas a pedir consejo. Hermano, cuando ya conoces, nos es difícil pedir consejo. Cuando ya caminaste, cuando ya sabes las Escrituras, a mí no me puedes decir Juan 3:16, yo me lo sé, man. Yo ya sé que Cristo me ama.
Yo ya sé que Cristo murió por mí, yo ya me la sé bíblicamente, pero no he podido vivir como Dios quiere. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué te dirías a ti hoy? ¿Sí? Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Si Él nos perdonó cuando éramos pecadores, también nos volverá a rescatar. Y está esperando, hermanos. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que no se congrega, o hay mucha gente en las iglesias que ya no se compromete porque dijo: yo ya no, yo nada más con Dios, yo ya no me comprometo con las personas porque fueron lastimados. Pero hoy, ¿qué te quiero decir de parte de Dios? Vuelve, camina, un paso a la vez. ¿Qué va a hacer Dios contigo? No lo sé. ¿Qué va a hacer Dios con usted? No lo sé. Pero ¿qué te puedo decir? Vuelve a empezar. Vuelve a caminar. A lo mejor no vas a correr, pero un paso más. Lo más importante, vuelve a tu Dios. Vuelve a Él. Camina con Él. Platica con Él. Y con vergüenza yo lo he hecho. Señor, ¿qué te puedo decir? Volví a fallar. ¿Qué le dices a Dios cuando ya lo conociste? Volví a fallar, Señor. Volví a caminar. Gente que me ha dicho: pastor, yo muchas veces he fallado, pero ya sé el camino. Y le digo: mira, si Cristo me rescató a mí, lo puede hacer contigo, pero vive tu experiencia. Usted háblele. ¿Será que me escuche? Tan anhelante de escucharte. Pero no soy digno. Nadie es digno. Pero vuelva a Él. Vuelva.